Mi nombre es Mauro, tengo 25 años, vivo en Buenos Aires y soy de Uruguay. Cristo en mi vida no era algo que estuviera desde mi infancia, ni salvo por algunos conocidos, alguna abuela que por ahí me lo recordaba de vez en cuando, pero siempre fue algo que yo igual buscaba, ¿no? Pero nunca fue algo así que dijera, este es un camino, ¿no? O este es el camino. Y resulta que yo en esta búsqueda de dónde está Cristo, ¿no? O sea, de dónde está la verdad también, ¿no? ¿Dónde está este ser que yo busco? O esto que hablan todos, porque también en un momento me empezó a parecer, bueno, está bien, toda la gente habla que ahora me encuentro, habla de una divinidad, habla de Dios, habla de un universo que no es el universo de los libros, digamos. Entonces yo dije, bueno, algo tiene que haber. Y yo ahí empecé en una búsqueda personal que era más mental, ¿no? De leer libros, de empezar a investigar, a ver las opciones, ¿no? A ver qué era esto de lo espiritual, ¿no? También porque al no tener ninguna base sobre la cual no había ido a ninguna iglesia católica, ni a ningún grupo de oración, nada. O sea, para mí era más que las películas y alguna novela y los cuentos, no había mucho más. Entonces, bueno, uno empieza ahí a investigar. A mí venían sucediendo cosas personales así, bien intensas, como unas pruebas, digamos. Que bueno, en esa búsqueda de estar mudándome de país y de estar en un país que no conocía y de estar cambiando y transformando mi vida, ¿no? De repente dije, bueno, un día voy a ir a un psicólogo. Llamé y me dijo, bueno, vení hoy. Y en ese momento, cuando empezamos a hablar, y de repente empezamos a hablar de Cristo, ¿no? Y ella me cuenta que ella había estado en la fundación de Figueira. Y me cuenta de José Triguerini. Claro, yo ahí mucho que no podía ni creer, ¿no? Porque venía con un montón de planteos yo, ¿no? de mi vida y de replantear la existencia y de repente empezar a orar o empezar a pensar en algo más. Y empezamos a hablar de Jesús, del Evangelio, ¿no? y de la base cristiana. Entonces fue como un golpazo tremendo para mi conciencia y mi ser, porque yo estaba buscando por ahí una solución psicológica a algo y de repente se abría un portal de luz que te decía, no, bueno, buscá por otro lado, ¿no? Más. Bueno, en junio del 2016 fue la aparición de la Maratón de Cristo y yo dije, bueno, ahí tengo que ir, ¿no? Realmente empecé a sentir que todo lo que yo me estaba preguntando ya no era algo que yo lo vivía solo en la mente, sino que de repente lo estaba empezando a vivir en el corazón, ¿no? Que era un paso importante, que yo ya no decía, pienso que puede existir Cristo, o pienso que puede existir Dios, y Dios tiene tal forma. Dios ya empezó a ser una realidad interior, más vivida dentro mío, ¿no? Y me acuerdo que cuando salí de ahí yo sentía que como que alguien había venido a vivir a mi interior, ¿viste? Como que había algo, no sé, una cosa muy inexplicable que no hay forma de que yo sea tan grande, de que mi corazón se expanda tanto, de que algo que me hace despertar como algo tan como si alguien viviera dentro de mí, es como, no cabe, ¿no? Y era algo muy infinito, y era como reconocer algo en mi interior que era nuevo. Recuerdo que en esa semana me leí los 4 evangelios en la Biblia, leía, empecé a leer, a buscar, empecé a orar. Cuando salí de la maratón lo primero que quería hacer era, bueno, un rosario o sentarme, arrodillarme y bueno, ahí empezar a llorar. Y siento que ahí, bueno, hay como una sanación, una cura que sucede, ¿no? Que de repente es un manto, es realmente un manto. Es como, yo entendí el manto del Señor o el manto de la Señora. Es
es algo que es como una cobija, algo que de repente viene y te limpia, es un viento que sopla muy suave. Y nada, es una sensación de empezar a decir, bueno, esto es real, al fin es real, ¿no? Mi relación con Cristo, o sea, es algo diario, ¿no? Es algo que uno intenta hacer a diario y en constante tiempo, ¿no? O sea, yo trato al estar en Buenos Aires y de vivir en la ciudad, de unirme o que sea interiormente con todos los lugares que trata de expresar a Cristo, ¿no? O sea, ya sea una iglesia católica, una iglesia evangélica, un grupo de servicio, y de eso tratar de aprender, ¿no? Tratar de sacar una síntesis personal de todas las distintas formas que existen a veces de adorar a Cristo. Esto de los jóvenes me abrió el hecho de poder conocer también más de cerca, más de adentro, hermanos, gente afina a la tarea y que bueno, que con ritmos de oración, con grupos de oración, ¿no? Entonces empecé a formar parte en Buenos Aires de todas las actividades que podía y sentía que podía participar. Y yo me di cuenta, bueno, de empezar a hacer menos cosas quizás de las que eran de mi interés personal y empezar a dejar espacios para Dios, ¿no? Para que Dios more en mí y yo sea un templo, ¿no? O sea, de su morada. Entonces, en ese sentir es que yo a veces sí estoy rato solo en el cuarto encerrado quizás y es puede sonar medio extraño, ¿no? Pero es realmente un momento donde uno se regocija en la paz, ¿no? Y en la paz del Señor. Cristo, Señor. Ha llegado el momento de la gran transición, en donde los tiempos se unirán. En donde el viejo hombre quedará para atrás, para que pueda nacer el nuevo hombre. Para ese momento deben estar preparados, porque nunca lo vivieron y nunca lo sintieron. Yo estoy aquí como el Maestro y Señor para hacer ese puente, para llevarlos primero hacia mi corazón y para que después vivan lo que tienen que vivir. Para saber cómo deben hacerlo, primero deben estar en mi corazón, de una forma verdadera y transparente. Segundo, asumir un compromiso verdadero y no tibio. Tercero, cumplir mi voluntad de una forma decisiva, afirmando en sus vidas la realización de mi plan en esta superficie. Así estarán haciendo todo en mi nombre. El mensaje de Cristo y su esencia es el hecho de a vos poder darte un respaldo, que es su misericordia, que yo no encontré respaldo más grande que ese, ¿no? Porque uno puede tener un amigo, un padre, puede tener una madre, puede tener hermanos, un perro, y uno encuentra cariño y amor, pero que alguien que da la vida por vos, que dio la vida por vos y que la da constantemente, te esté diciendo yo siempre estoy contigo, es algo muy fuerte, que es hasta,
para nosotros nuestra complejidad que nos armamos es difícil de entender. Y en realidad es súper simple, pero es algo que es realmente hay que creerlo, es como, es increíble. No, yo no escuché jamás una historia así. La única que escuché una historia tan completa, ¿no? Tan llena de simbología, tan llena de parábolas, tan llena de enseñanza profunda para la vida, para el cotidiano vivir y tan rico en el cielo. Yo creo que estamos todos destinados a ser Cristo, ¿no? Del nuevo tiempo en algún punto, ¿no? Como que creo que, o al menos eso siento en el corazón, ¿no? Que la humanidad entera debe redimirse, debe transformarse, debe cambiar y que eso nos corresponde a nosotros, a todos nosotros empezar a generar eso en el mundo, ¿no? Y agarrar esa misión yo creo que es asumirse un seguidor de Cristo y bueno, por lo tanto un Cristo de este tiempo, porque Cristo está iluminándonos a nosotros, entonces nosotros tenemos que agarrar y decir, bueno, caminemos al lado de Él, con Él y tratando de, ¿no?, despertar ese Cristo en nosotros, ¿no? O sea, de ser eso. Entonces, wow, es una misión que uno